Ok, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de esta mañana, así que le pido, si no tiene hoja, puede pasar por su hojita. Y vamos a comenzar con una breve oración, agradeciendo al Señor. Vamos a orar. Señor, agradecemos esta mañana por tu bondad y misericordia, que nos permite despertar una vez más y tener la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, pedimos que sea de alimento para nosotros y mucho entendimiento de lo que tú eres, de quién eres, de cómo te comportas ante ciertas situaciones, Señor, y que podamos aprender de ello a través de el profeta Ezequiel y todo lo que estaba pasando. Te amamos y siempre oramos por medio de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Tengan su Biblia lista en el libro de Ezequiel, por favor. Uno de los profetas mayores. ¿Sí saben por qué se les dice profetas mayores o menores? ¿No? ¿Sí? Profetas mayores simplemente porque el libro es más grande y menores porque son cortos. Cuando en las divisiones cuando están aprendiendo los libros de la Biblia, ustedes ven que dice profeta mayores y menores. Mayores, ¿por qué? Porque tienen más capítulos. Menores, ¿por qué? Porque tiene menos. ¿Sale? No es por mayor importancia o menor importancia. Ok, entonces estamos viendo al profeta Ezequiel. Voy a hacer preguntas y me gustaría que las respondan. ¿Quién fue el profeta principal en el norte? En el norte. ¿Quién fue el profeta que estuvo en el norte, donde sería lo que fue Samaria, bueno, Israel y la capital? ¿Quién fue el profeta principal allá? Vimos uno antes, pero el que estuvimos viendo más tiempo, Isaías. Isaías es el del norte. ¿Quién conquistó el norte? Asiria. Asiria conquistó el norte. Después vimos el sur. ¿Quién fue el primer profeta que hemos visto del sur? Jeremías es el que hemos visto. Y el sur se llamaba Judá. Judá, ¿verdad? ¿Quién conquistó Judá? Babilonia. Babilonia, sí. ¿Sí está bien, Aileen? Sí. Babilonia. Ahora empezamos a ver a Ezequiel. Ezequiel es otro profeta. ¿En dónde está Ezequiel? ¿En qué tiempo está Ezequiel? En el mismo de Jeremías, más o menos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que les dije? Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos, pero uno estaba en Judá y el otro se lo llevaron en uno de los exilios que fueron en la deportación. Entonces, Ezequiel, comenzamos a ver hace 8 días la visión que tuvo, pero él la tuvo en Babilonia, ¿sí? ¿Sí se acuerdan un poquito? Entonces, lo que estamos viendo de Ezequiel, lo que estamos leyendo de Ezequiel es un profeta que fue llamado por Dios, que antes de ser profeta era ¿qué? Sacerdote, pertenecía a una familia sacerdotal, pero no se cree que no fungió como sacerdote en sí, porque a la edad aproximadamente de 30 años Dios le cambia el ministerio y lo llama a ser el profeta en el exilio, ¿sí? Entonces, recordemos eso siempre. Ezequiel es un hombre que fue sacerdote, que Dios lo cambió para profeta y que se fue en el exilio por medio de Babilonia a Babilonia, y es en Babilonia en donde Dios lo llama y le da visiones y todo eso, ¿sí? En Babilonia. Ok, vamos a su hojita, por favor. Esta es la segunda parte de Ezequiel y yo pensé que iba a poder abarcar todo el punto 2, pero no, porque hay muchas cosas interesantes que no quisiera brincarme, así que se las voy a tener que hacer 2 clases del punto 2. Esta sería la primera. Dice en su hojita: en nuestra lección pasada vimos el primer punto de la división del libro del profeta Ezequiel. Hablamos que lo podemos dividir en 4 partes. Vimos el primero, el cual
del profeta Ezequiel, perdón, el cual, o sea, el profeta, fue llevado al exilio en la segunda deportación en el año 597. ¿Sí? Era lo que estaba hablando ahorita con ustedes. Fue en el exilio que Ezequiel recibió su llamado como profeta. Pero recordemos que él pertenecía a una familia sacerdotal, pero no fungió su ministerio como tal, sino que Dios le cambió su llamado, por así decirlo, convirtiéndolo en su profeta en Babilonia. Tercer párrafo. Vimos la visión que tuvo, en la cual el Señor desplegó su gloria. Antes de seguir leyendo, ¿se acuerda alguien un poquito de qué visión tuvo? ¿Cómo fue? ¿Alguien se acuerda? Dígame. Es una pregunta. Ruedas. Ajá. Sí, muy bien. Eso fue lo que él vio. Y se acuerdan que les dije que no necesariamente tenemos que estar viendo, oh, ¿qué es esta cara? O qué, sino the picture, la completa escena es unos querubines que están moviéndose a como Dios les dice. Y al final de cuentas se vio en la parte de hasta atrás un trono y un arco iris. Y era la gloria del Señor. ¿Sí se acuerdan? Entonces, muchas veces tratamos de buscar cosas en donde no hay. Simplemente hay que ver en la profecía el néctar de lo que se está enseñando. ¿Sí? Ok. Bueno, sigo leyendo el párrafo 4. Vimos la visión, el párrafo 3, vimos la visión que tuvo, en la cual el Señor desplegó su gloria por medio de estos 4 seres vivientes. Similar a lo que el profeta Isaías vio cuando el Señor lo llamó. De igual manera vimos que Dios le dijo que cada que él hablara, es decir Dios, cada que Dios hablara, Ezequiel debía hablar. ¿Se acuerdan de eso? Y le dijo, cuando yo te diga, vas a decirles, y si tú no les dices, ellos morirán, pero la sangre de ellos será sobre ti. ¿Sí se acuerdan? Y después le dijo, pero si tú hablas, tú estás bien, porque les hablaste. Sigo. Para que así fuera librada de la culpa del pueblo, pero si Ezequiel no hablaba, habría consecuencias. Muy bien, entonces nos vamos a enfocar en esta lección en la parte 2, que sería el juicio a Jerusalén. Como les digo, ya vimos esto, lo vimos en Jeremías mucho. Mucho de lo que Jeremías habló y profetizó fue el juicio contra Jerusalén. Recuerden, Jeremías y Ezequiel son contemporáneos, uno en Judá, otro en Babilonia. Uno fue llevado al exilio, el otro ahí está. ¿Ok? Tío. Sí, para su llamado, y muchos de los comentaristas logran decir que la visión fue también para hacerle saber a Ezequiel y al mundo que Dios no es un Dios que está limitado a una nación, porque fue específicamente que su carro se presentó en Babilonia, cuando en la mente judía solo estaba en el templo, a través de la nube. ¿Sí? En la mente judía, en la casa de Salomón, que Salomón había hecho, era donde Dios estaba. Entonces, la mayoría de los comentaristas dicen, el que suceda esto en tierra pagana nos muestra que Dios no es un Dios atado a un lugar o espacio, sino que el templo y la presencia representaba que Él estaba con ellos, pero no necesariamente lo limitaba. El que Dios se presente en Babilonia tiene mucho que decir de Él. Y se presenta en un lugar donde está el imperio más poderoso de ese tiempo. ¿Sí? Sería su carruaje moviéndose. Ya, pero también la visión de su llamado, de Ezequiel. Entonces, vamos a ver el juicio de Jerusalén. Como ya les dije, mucho de eso ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver con los ojos de Ezequiel. ¿Sí? Lo vimos con los ojos de Jeremías. Ahora veamos los ojos con la visión, con los lentes del profeta Ezequiel desde el exilio. Y ya vimos hace 8 días, solo para refrescar un poquito, que al final de lo que leímos, Ezequiel va y se sienta por 7 días, no sé si se acuerdan, ahí a la orilla viendo a la gente, y ya después empieza a hacer algunas cosas. Ezequiel, Edwin,
vamos a encontrar mucho en Ezequiel cosas raras, cosas muy raras, así como yo me lo imagino, y con mucho respeto, como una persona de esas que ves en la calle y dices, híjole, porque de repente él hacía cada cosa, o Dios lo mandaba a hacer cosas que dices, está loco, pero lo que él estaba haciendo era lo que iba a pasar. No sé si me expliqué con lo que acabo de decir. Probablemente alguno dijera, es un homeless. No sé, podría ser por cómo se vestía, por lo que actuaba, por lo que hacía, pero cada cosa que él hacía era porque Dios se lo pedía, porque eso iba a representar lo que venía. Vamos a ver mucho eso. Ezequiel haciendo una cosa porque va a pasar, Ezequiel haciendo otra porque va a pasar, la esposa de Ezequiel muerta porque va a pasar alguna cosa, y cosas muy tremendas. Vamos entonces al juicio de Jerusalén a partir del capítulo 4, del 1 al 3. Dice así, capítulo 4, del 1 al 3. Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está pidiendo Dios? Suponga cómo lo estamos viendo nosotros. Agarra un pedazo de madera y empieza ahí a poner Jerusalén. Como cuando haces un mapa, ¿sí? Es algo similar. Vamos. Dice, entonces pon sitio contra ella, edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella y coloca contra ella arietes alrededor. ¿Sí se está imaginando usted eso? Que la gente de Jerusalén, en Babilonia, están viendo a este señor que está poniendo una cosa y a lo mejor con unas piedritas está poniendo, estos son los soldaditos. ¿Sí? Por eso les digo que a lo mejor haberlo visto fue raro a Ezequiel. Lo que Ezequiel está haciendo es lo que va a pasar. Y recuerden, ¿dónde está Ezequiel? En Babilonia. Sigo leyendo. Después, toma un sartén de hierro y coloca como un muro de hierro entre ti y la ciudad, y dirige tu rostro hacia ella, y quedará bajo sitio. Tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel. Y obviamente dice Israel, pero estamos hablando de Judá, el sur. ¿Ok? Vámonos al capítulo 9. Me estoy brincando mucho no, ¿saben qué? No, me equivoqué. Es ahí mismo, perdón, en el verso 9. Capítulo 4, verso 9. No cambié de capítulo, perdón. Ahora vean esto. Esto es otra cosa que Ezequiel va a hacer que representa lo que va a pasar. Verso 9 del capítulo 4. En cuanto a ti, toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y centeno. Ponlos en una vasija y hazte pan con ellos, conforme al número de días que estés acostado sobre tu lado, 390 días. Bueno, hermanos, ahí lo que me brinqué fue que Dios le dice, vas a estar 390 días acostado de un lado y 390 días acostado del otro, y cosas por el estilo que significaban algo. Aquí le dice, en los 390 días lo comerás. El alimento que comerás, verso 10, será 20 ciclos, es decir, 228 gramos de peso por día. Lo comerás de tiempo en tiempo. Beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, es decir, medio litro, la beberás de tiempo en tiempo. Comerás torta de cebada, escuchen esto, comerás torta de cebada habiéndola cocida sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Por eso yo les digo, haberlo visto debió de haber sido muy raro. Ahorita ve, le está diciendo comerás. Entonces, ahora, ¿qué figura en su mente que está pasando? Va a haber hambre, ¿ok? Va a haber hambre en Jerusalén y Dios le está diciendo, lo que tú estás haciendo es lo que va a pasar con ellos. De a poco de pan, de a poco de agua y en excremento. ¿Qué representa eso? Hambruna. Similar a lo que Juan
ve en Apocalipsis cuando viene el caballo de hambruna. Lo vamos a ver porque Juan toma demasiado de Ezequiel y Daniel para lo que él profetiza. Si no entendemos a Ezequiel, no podemos entender a Juan. Están conectados. Y vamos a llegar a eso algún día. I don't know when. Apocalipsis. Sigo leyendo. ¿Se entendió esto, Ronaldinho? Que van a hacer pan en excremento, o sea que va a ser popó, poop. He's going to make a breath with human poop. On. So he's going to cook it on it. Y por eso quien va a traer el desayuno hoy le dije que nada, ¿cierto? Sigan. Entonces el Señor dijo: así comerán los israelitas su pan inmundo entre las naciones donde los arrojaré. Pero yo dije: Señor Dios, Ezequiel, nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Recuerden, viene de una familia sacerdotal y este muchacho sí se guardaba, sí obedecía la ley. Bueno, no perfectamente. Y vean lo que le dice el Señor. Entonces él me dijo: mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca en lugar de sobre excremento humano. Ya no fue tan feo, hermanos. Me dijo además: hijo de hombre, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con terror, para que al escasear el pan y el agua se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. ¿Sí? ¿Sí se explica? Recuerden, Jeremías está por allá predicando, profetizando, pero todo esto se lo está mostrando Dios a Ezequiel en Babilonia, y le ordena que vaya a hablar a los que están en Babilonia, los exiliados en Babilonia, ¿sí? Los judíos de Babilonia. Brinquémonos ahora sí al capítulo 5, del 7 al 10. Y les pido que le echen un vistazo al libro entero. Yo tengo que leer igual todo para poder ver qué les digo y qué no, qué puedo dejar. Todo es importante, pero trato de dar unos highlights. Verso 7. Por tanto, así dice el Señor Dios: porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean. Un pueblo que conocía a Dios, hermanos. Y no han andado en mis estatutos ni observado mis ordenanzas. De hecho, para hacer una diferencia entre transgresión y pecado, transgresión es romper un pacto, pecado es pecado, ¿sí? Transgresión es cuando estás bajo un pacto. Por eso el Señor les dice: han transgredido mi pacto. Transgresión es romper pacto, pecado es pecar. Pecar es transgresión, pero transgresión no es pecar. Bueno, ok. Ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. Por eso así dice el Señor Dios: yo mismo estoy contra ti, y ejecutaré mis juicios en medio de ti a la vista de las naciones, y haré, ojo a esto está muy pesado, pero es Dios, y haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti y esparciré cuantos te queden a todos los vientos. ¿Qué va a pasar? El hambre va a ser tan fuerte en Jerusalén, el sitio de Babilonia va a ser tan devastador, que llegará un momento en donde los papás dirán: me voy a comer a mi hijo. ¿Cómo se le dice a eso? Canibalismo. Ahora, entendamos esto. Dios podría detener eso, pero es parte de su juicio. Recuerda que el juicio más feo que Dios puede hacer es dejarte
ser. Y en ese momento parte del juicio es dejarlos hacer lo que quieren hacer. Ahora, algo interesante aquí es que esto no es algo novedoso. Esto se dijo en Deuteronomio y en Levítico. Y esto es impresionante porque estamos hablando ahorita del año 590. Y cuando Moisés escribió era en 1300, 1400. Son 1000 años, bueno, menos de 1000 años, pero Dios lo había anunciado. Y si ustedes se ven, les puse entre paréntesis 3 citas. ¿Sí las ven ahí? Vamos a visitarlas rápido. Deuteronomio 28, 53, por favor. Deuteronomio. No, esta es nueva. Esta es nueva, hermana Miriam. Deuteronomio 28, 53. A ver, sin que vean qué hay en Deuteronomio 28. ¿Alguien se acuerda de eso? Es muy famoso, Deuteronomio 28. Ahí están las bendiciones y maldiciones. ¿Sí? Ahora, en Deuteronomio 28, 53, el libro de Deuteronomio, ¿se acuerdan de qué trata? De volver a leerle la ley a los hijos de los que murieron en el desierto. Vean lo que dice Moisés 28:53 para que veamos que lo que está pasando ahorita de comerte a tus hijos no es algo novedoso, sino que Dios lo advirtió. Si ustedes ven en el título de ahí, dice consecuencias de la desobediencia. 28:53 dice, desde el 52, y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra. Dios lo está anunciando 1000 años antes. ¿Sí? Recuerden, Dios no está viendo al futuro a ver qué va a pasar, está pasando lo que Dios determinó que iba a pasar. Observen. Por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado, 53, entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor tu Dios te ha dado en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Esto es impresionante. Es impresionante. ¿Sí? Es impresionante. Esto no es algo nuevo o novedoso. Dios les advirtió, si tú rompes mi pacto, no te quedarás en Canaán y estas maldiciones estarán sobre ti. Ay, Dios es bien malo. Dios les dijo lo que iba a pasar si ellos hacían lo que hacían. No solamente está en Deuteronomio, vamos a Levítico 26, que está un poquito más atrás. Levítico 26. Ahí en Levítico 26 vamos al 28 y al 29. Levítico es también mucha ley de parte del Señor. Desde el 27. Si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares, etc. Estamos hablando en Levítico. Levítico, hermanos. Todavía no llegaba Salomón ni David. Y Dios había dicho. ¿Y qué es lo que está pasando en Ezequiel? Precisamente eso. El libro de Lamentaciones, ¿alguien sabe quién lo escribió? Lamentaciones. Jeremías. Jeremías, en medio de el problemón que hay, escribe Lamentaciones. No lo hemos visto porque esto es a lo que se le conoce como los otros escritos. ¿Qué son los otros escritos? Los escritos que están en medio de los escritos. ¿Sí? ¿Sí se explica lo que acabo de decir?
Los otros escritos son escritos que se hicieron en medio de los escritos, como Ruth. Está en el tiempo de Jueces, pero no la hemos visto porque es parte de los otros escritos. Está en Jueces y dentro de Jueces está la historia de Ruth, pero no la hemos visto. La veremos cuando entremos a esa sección de otros escritos. Ahora vean en Lamentaciones lo que Jeremías dice en el capítulo 2, verso 20. 2:20. Mira, oh Señor, y observa, ¿a quién has tratado así? ¿Habían de comerse las mujeres el fruto de sus entrañas, a los pequeños criados con cariño? Hablan de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote. Habían de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Jeremías está escribiendo lo que está viviendo. Jeremías lo vio en primera mano, Ezequiel lo está profetizando desde allá. Comerán. O sea, hermanos, esto es demasiada coincidencia. ¿Sí vieron las comillas, verdad? Dios lo dijo. Regresemos a Ezequiel. ¿En dónde me quedé? ¿Ya leímos del 7 al 10? Sí, ¿verdad? 6:13. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuándo? Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo todo encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. ¿Sí? Está diciendo Dios, ustedes se van a dar cuenta que yo soy el día que vean el montón de cadáveres puestos ahí, porque yo estoy dejando que Babilonia los conquiste. Y ya vimos en Jeremías cómo Babilonia dice, yo lo hice por mi gran poder. Y Dios le dice, no, espérate, a ti igual te voy a castigar. Sigo. Brinquémonos al 8 y ahí sí es donde nos vamos a tardar un poquito más porque voy a leer la mayoría del 8, la mayoría del 9 y la mayoría del 10. ¿Por qué? Porque eran cositas que yo dije, lo tienen que ver y por eso ya no hice solo la clase en una sola. Capítulo 8 del 1 al 18. Y sucedió en el año sexto, en el día 5 del mes sexto, que estando yo sentado en mi casa con los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre desde sus lomos para abajo, con aspecto de hombre desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba tenía la apariencia de un resplandor como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. ¿Se imagina eso? Ven. Sí, le está agarrando. Extendió algo como una mano y me agarró de un mechón de mi cabello. Dice, y me llevó, vean, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. ¿Dónde está Ezequiel? Babilonia. ¿A dónde lo llevó en el Espíritu? A Jerusalén. En visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. ¿A dónde lo llevó? A Jerusalén, al templo. Recuerda que él conoce el templo, es sacerdote, es de familia sacerdotal, él sabe todo lo que hay y por eso Dios le muestra específicamente el templo, porque él lo conoce. Tiene mente de sacerdote. Sus padres le han enseñado. Ahora vean lo que él va a ver en el templo. El atrio interior donde estaba la morada, verso 4, la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que vimos? Las ruedas,
Entonces es la gloria de Dios realmente lo que vieron o lo que vimos en el capítulo 1. Y Dios me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte y vi que al norte de la puerta del altar, a la entrada, estaba el ídolo de los celos. Entonces él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? ¿Quiénes son estos? Los sacerdotes que están ahí. ¿Ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario, pero aún verás mayores abominaciones. Después me llevó a la entrada del atrio y miré que había un agujero en el muro. ¿Sí? Está en el atrio y vio un agujero y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y tenía una entrada. Entonces me dijo: entra y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí. Ahora, entendamos algo, hermano Rosalío. Ellos creían que estaban escondidos. ¿Sí? Ellos, yo creo, porque ve que dice cava, entra, hay un orificio, ve ahí, ve lo que están haciendo. Como si hubiera un tipo de pasadizo donde estos están haciendo sus cosas pensando que Dios no los ve. ¿Qué cosa no es uno que no, pues aquí a lo mejor el Señor no me ve tanto? ¿Verdad? Por eso les digo, esto no solo es información, aprendemos de estas cosas. Entonces le está diciendo: mira lo que están haciendo. Entonces me dijo: entra, verso 9, y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí. Entré pues y miré, y vi grabados en el muro por todo alrededor toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos en Romanos, en la carta a los Romanos, que dice que cambiaron la gloria de Dios por aves, reptiles, etcétera, etcétera, nuestra mente se va a los paganos. Pero ¿quiénes son ahorita? Ellos, el pueblo escogido de Dios. ¿Me estoy explicando? 11. Frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. También Hazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos, cada uno con su incenciario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Estaban adorando dioses. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. También me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y había allí mujeres llorando a Tamuz. Y cuando te pones a ver tantito quién es Tamuz, específicamente era un dios de la fertilidad. ¿Por qué mujeres estarían llorando a Tamuz? Porque no podían tener hijos. Entonces, ¿qué dicen? Dios no nos ayuda, busquemos un brujo. Busquemos otro Dios que nos conteste nuestras peticiones. Entonces estas mujeres de Judá estaban sentadas llorando a Tamuz. Entonces Dios le dice a Ezequiel: ve esto. Sigo leyendo. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. 16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Estaban adorando al sol. Hermanos, ellos vieron lo que probablemente ninguno de nosotros vio. Milagros demasiado tremendos. Por eso el Señor Jesús, cuando viene y da su juicio, dice: si los milagros que se hicieran entre ustedes se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se arrepentirían.
Pastor Sugel en una predicación dice: jóvenes cristianos, ¿creen que ustedes la tienen más por estar en la iglesia? Es peor porque ustedes están escuchando todos los días y no se arrepienten. ¿Sí? Era similar. Israel tenía una cercanía con Dios y vieron de cerca al Señor. Sigo leyendo. Verso 17. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Y aunque esto lo voy a aclarar varias ocasiones, ¿se dan cuenta que dice que han llenado la tierra de violencia? Y cuando dice tierra, muchas veces nuestra mente se va al mundo entero, pero tierra es la tierra donde habitaba Israel. Eso es importante porque cuando se hable de juicio a la tierra en algunos versos, no se refiere al mundo, sino a la nación de Israel. ¿Sí? Eso nos va a ayudar mucho para entender Apocalipsis. Un día, cuando lleguemos. ¿Por qué se llevan el ramo a la nariz? Por tanto, ciertamente yo obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Capítulo 9. Entonces Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Verdugos son personas que castigan niños. Lo que Dios está diciendo: Babilonia, acércate. ¿Sí? Y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera. Esto también es muy interesante. Había un hombre, escuchen esto otra vez. 6 hombres venían por el camino. ¿Qué está viendo Ezequiel? Ezequiel está viendo la visión y 6 hombres se están acercando hacia el templo, en donde está viendo las visiones, ¿sí, hermanos? Pero hay uno que es escribano. Un escribano es aquel que redacta, que escribe. Escribano. Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado. Entonces, ¿qué son lo que vimos en el capítulo 1? ¿Qué son los seres vivientes? Querubines. Sobre el cual había estado, hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano. Es decir, Dios le dice al que escribe: ven, vean esto. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Por qué esto es importante e interesante? ¿Qué ve Juan que se pone un sello en la frente y la mano derecha de algunos? El 666. Que todo, no, que es el chip, que es la vacuna. Que ¿realmente el escribano fue y puso sellos? No, había un punto, un grupo apartado. ¿Cómo podíamos identificarlos? Estaban arrepentidos. ¿Sí vieron eso? Entonces, cuando vemos que dice ponen un sello en la frente y vamos al libro de Apocalipsis, tenemos que entender que Juan está hablando lenguaje de Ezequiel. Por lo tanto, no debemos de esperar 666, aquí el tatuaje, la vacuna, el chip, y cada que viene algo nuevo, ahora sí esto es, no, este es. No, el 666 ya lo tienes en el corazón cuando no estás arrepentido. Es interesante esto, ¿ok? Similar a el día que el ángel de la muerte descendió y dijo: pongan señal en los postes de sus casas. Y solo ellos serán salvos. Ahora, los que serán salvos serán los que tienen señal en la frente.
Y en Apocalipsis serán salvos los que tienen la señal del Cordero. ¿Sí? Sigo. Señal en la frente los que se lamentan, verso 5. Pero oí que a otros les dijo, pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tengan piedad. No tenga piedad su ojo, no perdonen. Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Repito, no tenían una señal. Su señal era su arrepentimiento. Gemían por lo que estaban viendo y por lo que estaba pasando. Y no gemían porque tenían hambre, gemían del dolor del pecado de Jerusalén. Un remanente en medio de toda la nación. ¿Sí? ¿Sí saben qué es remanente? Un grupo escogido por Dios por misericordia, por gracia. Entonces comenzarán por mi santuario. ¿Por qué? ¿Por qué comenzarán por el santuario? Porque están supuestos los sacerdotes y los profetas a ser los que tenían que llevar a cabo todo y de manera correcta. Eso va a empezar por ahí. Por eso cuando Pablo en Romanos dice, al judío primeramente y luego al gentil, tanto la salvación como el juicio, al judío primeramente y luego al gentil, se empieza por aquellos que tuvieron una relación cercana con Dios. Entonces les dijo, profanen el templo y llenen de muertos los atrios, salgan. Y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. ¿Quiénes? Los hombres que habían llegado. ¿Qué ve Juan en el Nuevo Testamento? Caballos. Caballos saliendo a traer hambre, peste, muerte. Similar, hermanos. Y ya lo entenderemos cuando lleguemos con Juan. Mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro. ¿Usted se imagina a Ezequiel viendo esto? Clamé y dije, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Es decir, ¿destruirás a todos? Ya sabemos que a unos no los va a destruir, porque esos tienen señal, pero de los que quedan, de los no del remanente especial, sino de los que quedan, ¿los destruirás a todos? Verso 9. Entonces el Señor me respondió, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión, porque dicen el Señor ha abandonado la tierra. El Señor nada ve, pero en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Entonces el hombre vestido de lino que tenía la cartera a la cintura trajo un informe diciendo, he hecho tal como lo ordenaste. Ahora, nunca vimos, Arnoldo, a esos hombres matar. ¿A quién vimos? A Babilonia. ¿Sí? Hay un movimiento espiritual, por eso Hugo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque todo lo que vemos hay una influencia demoníaca o una influencia espiritual por el Espíritu Santo, ¿sí? Que al final de cuentas se revela en el corazón de las personas. Cuando el ángel llevaba el mensaje a Daniel, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Se me atravesó el príncipe de Persia. Y no era el príncipe de Persia, sino un ángel. Luchas que tú y yo no vemos, que el Señor nos ayuda a librar. Pero nunca vimos a nadie poniendo sellos en la frente, ni a estos seres haciendo eso, pero sí vimos a Babilonia atacando y castigando. Capítulo 10, ¿a qué horas son? Ok, vemos, yo creo que sí lo acabamos. Sí lo acabamos. Capítulo 10, vamos a leer solamente 5 versos de aquí. Después miré, y en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, vi que apareció sobre ellos como una piedra de zafiro, de apariencia semejante a un trono. Está volviendo a ver algo como lo que vio en el capítulo 1. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines. Repito, ya vimos que ya son querubines. Al principio se nos dijo 4 seres vivientes.
Pero aquí, sí, 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 seguimos. Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos. ¿A quién le pusieron un carbón encendido en la boca? A Isaías. De entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y el hombre entró ante mis ojos. Los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró, y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Am, Ahí mismo, del 15 al 22. ¿Vieron que cuando los querubines se mueven, la nube también? ¿Sí? Vean en el 15. Entonces los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar. Cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían, las ruedas se detenían, y cuando se levantaban, las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. ¿Sí se imaginan eso? La gloria del Señor es como la nube que está subiéndose a su carruaje, ¿sí? A su carro, ¿sí? ¿Sí? La gloria del Señor salió sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Dicen los comentaristas. La gloria se está yendo del templo. Estaba en el atrio, se levantó y ahora está en la puerta. ¿Sí se explica? Y en un momento más va a dejar el templo por completo. ¿Sí se explica? Dios se está yendo. ¿Qué representa que la nube se vaya del templo? Los está dejando. Los está dejando a su suerte. Y algo bien impresionante, hermanos, y creo que no está directamente aquí, pero lo vamos a ver. La verdad no me acuerdo si está aquí. Es que la gloria se va por todo. Sí, sí está más adelante entonces. Que la gloria se va y se deposita en un monte, y ese monte es el monte de los olivos. Es exactamente lo que sucede cuando Jesús en Mateo 24 sale del templo y se va al monte de los olivos para decirle a los discípulos: ven estas piedras, no quedará piedra sobre piedra. So, Ezequiel está viendo la destrucción del primer templo de Salomón, ¿sí? Después se reconstruye con Nehemías y Esdras, pero hacen un templito. Dicen que hasta los ancianos lloraron porque decían, no es comparado nada. Después, más adelante, Herodes, creo fue, el que lo remodela y le pone piedras enormes y todo eso. Entonces, ese segundo templo es al que el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Y dependiendo de en qué fecha situemos el escrito de Juan, que la mayoría lo citan, lo ponen en el 90, pero después de lo que he estado estudiando y escuchando, creo que sí es muy seguro que Apocalipsis fue escrito en el 60 y algo. Que Juan estaría profetizando la caída de ese segundo templo. Por eso tanta similitud, Ezequiel del primero, Juan del segundo. ¿Qué significa la nube yéndose? Dios dejándolos.
y lo impresionante es de que se pone en el Monte de los Olivos y es de esa manera que nuestro Señor sale del templo, Jesús físicamente, y se pone en el Monte de los Olivos. Es impresionante, impresionante eso. Cuando los querubines, verso 20, estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines, hasta ahí, ¿no? Supo que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus caras, eran las mismas caras cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. En su hojita dice, esto es lo que Dios mostró a Ezequiel. Esta era la razón del por qué Dios estaba castigando a Judá. Habían quebrantado el pacto y Dios claramente había declarado qué es lo que pasaría si ellos desobedecían. En nuestra siguiente lección veremos más del juicio a Jerusalén y a las naciones. Espero, si Dios me presta vida, que dentro de 8 días terminemos el punto 2 y veamos un par de capítulos del punto 3, que sería el juicio a las naciones, y después estaríamos enfocándonos en la restauración del pueblo de Dios, que es un tramo muy grande de 33 al 48, en el cual quiero que veamos detalles importantes del tercer templo que ve Ezequiel, un tercer templo. ¿Cómo ven? Está muy bueno, ¿ah? Es muy bonito entenderlo, entender lo que leemos. Son libros que hace 6 años atrás, 7 años atrás no los conocía como ahorita. Entonces, este es el segundo punto de Ezequiel, el juicio a Jerusalén, pero desde los ojos de Ezequiel en Babilonia. ¿Vale? Vamos a tomar un breve descanso y regresamos al servicio.